de su venida, pero fácilmente podemos ver las señales que le preceden. Un día, así como Nefi llegó a ver el lugar vital que ocupaba en la obra de los nefitas para la venida del Salvador, nosotros miraremos atrás y veremos la gloriosa bendición que tuvimos de vivir en nuestra época mientras preparábamos al mundo para el regreso del Salvador. Veamos más allá de las dificultades y los obstáculos que enfrentamos hacia nuestros importantes propósitos y a los gloriosos días futuros. Hagamos eco de las palabras de Nefi. Estos son mis días. Al ser estos sus días, ¿qué es lo que el Señor le pide? Primeramente, han de tomar sobre ustedes el nombre de Jesucristo. Aprendan acerca de Él y de su amor e inefable bondad hacia ustedes, y tomen la determinación de que siempre guardarán sus mandamientos. Han de seguir al Salvador, amar a Dios y a servir a las personas que los rodean. Todos podemos tener el evangelio todos tenemos el privilegio de vivir nuestra vida como discípulos de Jesucristo, ser guiados por su Espíritu y elevar a los que nos rodean. Y esta es una parte sumamente especial, ya que tenemos un propósito bien grande como jóvenes, como Has, como lo que quiera que seamos, como hijos de Dios. Y es poder ser dignos de entrar al templo, de ser pues discípulos de Jesucristo y ser como Él y aprender de Él cada día y constantemente. Entonces siento que es algo que podemos hacer todos y vamos a sentir el mayor de todos los gozos, pues el mayor de todo el gozo en nuestra vida. Y pues yo sé que esto es verdad, yo sé que el templo es la casa del Señor y que pues realmente ahí podemos encontrar paz y tranquilidad y podemos sentirlo grandemente. Y pues esto se los comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Melissa. Muchas gracias a cada uno de ustedes por ayudarnos con la oración, con el pensamiento espiritual, muy bueno y acertado con respecto a la clase que el día de hoy veremos, jóvenes. Pues vamos a empezar esta clase, jóvenes, y vamos a hacer dos equipos. Y vamos a buscar o vamos a leer Doctrina y Convenios, un equipo 97 del 10 al 17, y el otro va a leer Doctrina y Convenios 124 del 37 al 40 y el 55, ¿vale? Entonces, déjenme hago los grupos. Vamos a hacerlos automáticamente. Muy bien, y vamos a llamar a un representante de estos dos equipos. Vamos a estar unos breves 7 minutos para que ustedes puedan comentar esas escrituras. En el equipo número 1 vamos a llamar a Ethan Correa como el representante. Y en el equipo número 2 vamos a llamar a Grecia Gallegos, ¿vale? Entonces, equipo 1 va a leer, Ethan, van a leer Doctrina y Convenios 97, 10 al 17. Y Grecia, vas a ayudarles a leer Doctrina y Convenios 124 del 37 al 40 y el 55. Muy bien, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Otra vez, la escritura, sección 97, ¿verdad? Del 10 al 17. Muy bien, sección 97 del 10 al 17. Y Grecia, Doctrina y Convenios 124 del 37 al 40 y el 55. ¿Vale? Meditemos en estas escrituras y juntos en esos dos grupos respondan esta pregunta. ¿Por qué tenemos templos y cuál es la razón por qué el Padre Celestial proporciona templos? Entonces, nuevamente, ¿por qué tenemos templos y cuál es la razón por qué el Padre Celestial proporciona templos? ¿Vale? Y entonces regresan y entonces compartimos lo que aprendieron. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, entonces, va que va. Entonces, vámonos. Vámonos ahora
escuchar a Grecia, por favor. Sí. Bueno, pues lo que pudimos notar fue que en los templos podemos recibir revelación, nosotros como persona y también pues los profetas acerca de la iglesia. También pudimos comprender que esto es la base de nuestra religión. Y bueno, ¿por qué? Porque las ordenanzas que se efectúan ahí pues son completas. Vienen a complementar el bautismo que pues podemos hacer en la capilla y la imposición de manos. Entonces, cuando nosotros decidimos ser dignos para poder entrar al templo, podemos comprender aún más el plan de salvación del Padre. También pudimos aprender que son lugares que han sido erigidos, bueno, mandados pues a construir desde tiempos antiguos, y también se nos manda que pues podamos ser dignos para que podamos recibir las bendiciones. Comentábamos que las bendiciones no solamente son para nosotros, sino para nuestros antepasados por medio de las ordenanzas a favor de ellos. Y creo que eso sería todo de mi parte. No sé si alguien quiera comentar algo más. Muy bien. ¿Alguien más, jóvenes, quiere comentar o agregar algo de Grecia en ese equipo? Todos están de acuerdo, entonces. Muy bien, jóvenes. Lo importante aquí es que cada uno de nosotros pueda realmente meditar en por qué es importante el templo, por qué el Señor ha dado templos, y qué bueno que en estos equipos ustedes pudieron trabajar esta parte, ¿no? Y por medio de estas escrituras poder hacerlo. Muy bien, jóvenes. Ahora, vamos a leer, por favor, vamos a pedirle a Antonio Sosa, por favor, ayúdame a leer Doctrina y Convenios 84 del 19 al 21, por favor. Ok, dice, y el sacerdocio mayor, no, del 18, ¿verdad? Doctrina y Convenios 84 del 19 al 21. Ok. Ese sacerdocio mayor administra el evangelio y posee la llave de los misterios del reino, la llave del conocimiento de Dios, que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Ordenanzas y la autoridad del sacerdocio, el poder de la divinidad no se manifiesta a los hombres en la carne. Muy bien, gracias. Ahora, por favor, Enrique, ayúdame a leer esta cita, por favor, de Robert D. Hales y presidente Brigham Young. Por favor, Enrique Aguilar. Sí, dice Robert D. Hales. El propósito principal del templo es proporcionar las ordenanzas indispensables para nuestra exaltación en el reino celestial. Las ordenanzas nos guían hacia nuestro Salvador y nos conceden las bendiciones que nos llegan por medio de la expiación de Jesucristo. Brigham Young. Su investidura del templo consiste en recibir en la casa del Señor todas las ordenanzas que les son necesarias después que hayan salido de esta vida para permitirles volver a la presencia del Padre, para que los ángeles que estén allí y de los centinelas los dejen pasar. Muy bien. Gracias, Enrique, y gracias, Mao. Ahora, después de haber leído esta escritura y después de haber leído estas citas de Brigham Young y Elder Robert D. Hales, ¿por qué piensan que debemos recibir las ordenanzas del templo, jóvenes? ¿Por qué piensan? Porque son para nuestra salvación. Perfecto. Muy bien. Gracias, Raúl. Antonio Sosa, adelante. Recuerdo un poco de lo que leí en Santos. Mencionaba que las primeras personas que se les invistió fue a los misioneros y a las hermanas de la Sociedad de Socorro. Entonces esta investidura la necesitamos como una protección adicional a los peligros del mundo y a varias cosas. Entonces yo creo que es para protegernos, poder recordar las promesas que hemos hecho con el Señor. Muy bien. ¿Qué más piensan o qué piensan de esto?
Ante Jarón. Pues algo similar a lo que mencionaban, que como una ordenanza representa un convenio que hacemos con el Señor. Entonces, al estar constantemente asistiendo al templo, recordamos esas ordenanzas y esos convenios que hacemos con el Señor y que nos van a permitir, pues, algún día poder entrar en su reino. Muy bien, Uciel. Muy bien. Uciel, ¿verdad? Uciel. Gracias. Sí. Bueno, adelante, Jarón. Ahora sí te escuchamos. Gracias. Pues nos ayuda para poder aprender más acerca del plan que tiene Dios, lo que aprendemos dentro del templo, y nos permite prepararnos para volver a su presencia. Perfecto. Muy, muy buenos comentarios. ¿Alguien más piensa algo o alguien más identifica algo, jóvenes? Muy bien. Quiero comentarles algo y fíjense, hay algo importante que debemos de identificar. En la iglesia, una ordenanza es un acto sagrado y formal realizado por autoridades del sacerdocio. Algunas ordenanzas son esenciales para nuestra exaltación. Estas ordenanzas pues son de salvación y comprenden como el bautismo, la confirmación, la ordenación del sacerdocio de Melquisedec para los varones, la investidura del templo y el sellamiento en el matrimonio. Entonces, estas son las ordenanzas de exaltación. Jóvenes, hay más ordenanzas como las bendiciones de los niños y todas estas que no es que no sean necesarias para exaltarnos, pero es en ese orden, jóvenes. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto, jóvenes? Muy bien. Ahora, vamos a hacer equipos pequeños. Vamos a hacer equipos de 4. Vamos a recrear. Vamos a hacer pequeños grupos. Somos 33 jóvenes. Entonces, vamos a ver. Muy bien. Y entonces lo que quiero que hagan, jóvenes, es que vayamos y leamos Lucas 2 del 41 al 52. Entonces, vamos a leer todos en estos grupos pequeños, Lucas 2 del 41 al 52. Después de que ustedes estén en este grupo y entonces mediten en esto, en esas escrituras, ahora, ¿cómo el ejemplo de Jesucristo nos ayuda a comprender con más importante o cuán importante debe ser el templo en nuestra vida? Entonces, después de leer esto de Lucas 2, 41 al 52, mediten y platiquen entre ustedes cómo el ejemplo de Jesucristo nos ayuda a comprender o meditar lo importante que debe ser el templo en nuestras vidas. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Muy bien. Entonces, después de que ustedes mediten en esto, entonces vamos a dar algún tiempo para poder compartir lo que ustedes aprendieron, ¿vale? Pues vamos a darles 5 minutitos para ello. Entonces, vámonos, jóvenes.
o una junta y a veces es como de, no, vamos a otro lado, ¿no? Bueno, ahorita en cuarentena es más fácil, pero cuando no, pues era como, nos cuesta mucho pintar esa línea de que primero va esto y después lo demás. Y yo creo que eso debe ser con todos los que conozcamos, ¿no? Como poner en prioridad al Padre, así como Jesucristo lo hizo, y pues eso nos da la consecuencia de crecer en sabiduría, estatura, en gracia para Dios y con los hombres. Entonces, ¿Qué pasa, chavos? ¿Acá están trabajando o no? Sí, estamos leyendo individualmente, hermano, pero ¿me podría Va. repetir la pregunta, por favor? Muy bien, la pregunta es, ¿por qué piensan? No. ¿Cómo el ejemplo de Jesucristo nos ayuda a comprender o nos da o debemos de tener la importancia o nos da una comprensión de estar o de tener mejor el templo en nuestras vidas? Ok. Ok, muchas gracias. ¿Qué onda, Tamés? Ya estoy aquí. Están en equipos, pero ya vienen de regreso, entonces vamos a esperarlos. Está bien, sí, yo escucho, no pasa nada. Listo, jóvenes. Espero que les haya ido bien. Muy bien, quisiera escucharos a algunos de ustedes, saber qué les pareció, qué pudieron aprender sobre lo importante que debe de ser el templo de nuestras vidas, siguiendo este ejemplo de Cristo. Quien sea, jóvenes, quien se anime. Adelante. Yo, hermano, ¿puedo participar? Brenda y después Eliot, ¿vale? Brenda, adelante. Ok. Comentábamos en el grupo que nosotros vimos cómo Jesucristo desde muy pequeña edad tenía esa perspectiva de que el templo era un lugar sagrado, ¿no? Y que a medida que él crecía en sabiduría y en gracia, eran atributos de Jesucristo. Entonces, estos atributos eran muy importantes porque él aprendió a desarrollar cada uno de ellos a medida que asistía al templo. Perfecto. Muy bien. Gracias, Brenda. Perfecto. Eso es importante, que podamos comprender esta mira que tenía Jesucristo aún desde pequeño, ¿no? Desde la infancia, aún cuando era una tradición, ¿no? Muy bien, Eliot, adelante. Algo que a mí me gustó y me llamó mucho la atención es que Jesucristo estaba instruyendo, ¿no? Dentro del templo. Estaba instruyendo y no a cualquier persona, no eran los doctores de la ley. Entonces, pues eran personas muy sabias, con un conocimiento muy amplio. Y aún así, a pesar de que él era joven, ¿no? Estaba instruyendo a estas personas. Algo que me gustó de la lectura que viene en la clase es que hablaba que el templo es un lugar donde se enseña por medio de simbolismos. Entonces, el ir al templo es una manera en la cual nosotros, es interesante porque se nos instruye, ¿no? Se nos enseña. Y lo que hizo El Salvador en ese momento relacionándolo al templo es que también nosotros cuando tenemos la oportunidad de ir al templo, vamos a que nos instruya, ¿no? El Salvador, de alguna manera. Y me encanta el 52, porque, bueno, antes, el 49, porque le dice, ¿no? A su mamá, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los asuntos de mi padre me es necesario estar? Entonces,
es maravilloso, ¿no? Que El Salvador, aún siendo tan joven, entendía cuál era el propósito de estar en ese lugar sagrado, ¿no? Lo cual es interesante, ¿no? Insisto, va relacionado a recibir instrucción y por último, crecer en sabiduría y de gracia en gracia. Indudablemente estar en el templo, los que hemos tenido esa enorme bendición y privilegio de entrar al templo, sabemos que el entrar ahí es para adquirir luz y conocimiento adicional. Entonces, es una manera de crecer, por supuesto, tanto espiritual como de muchas formas, ¿no? Entonces, es algo que a mí me gustó mucho y que quiero relacionar. Perfecto, entonces vemos cómo recibimos instrucción en el templo, ¿no? Y cómo desde pequeño, ¿no? Y estaba enseñando a estas personas, ¿no? ¿Qué piensan los demás jóvenes? ¿Qué piensan en particular? Aparte de lo que se ha dicho y se ha comentado, en pie de página del versículo 49 dice que Él fue enviado para hacer la voluntad del Señor y para poder reconocer, bueno, dice aquí en el pie de página, me gusta leerlo, dice en Juan 6, 38, 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Ese era el propósito del Señor, el por qué Él iba con los doctores de la ley para que lo reconocieran, que Él era el Salvador, que Él era el Hijo. Entonces, aparte de la importancia de como desde pequeños, como diáconos también recibimos el sacerdocio y todo, pero en ese momento también era la voluntad del Señor que lo reconocieran como el Salvador. Perfecto, Adán, muy bien. Me llama la atención que la mayoría de nosotros que ha nacido desde pequeño en el Evangelio, que aquellos que quizás un poco más grandes, pero han tenido la oportunidad de pasar hombres jóvenes y toda esa transición hasta donde están ahorita, han ido a la misión, se han sellado, etcétera, han tenido esa costumbre, esa tradición de poder estar en el templo, con la intención de poder, y a lo mejor no lo percibíamos en ese tiempo, ¿no? Pero la intención de percibir o de recibir instrucción. Y esa es una de las cosas por cuales debemos realmente ir al templo, recibir instrucción, jóvenes. Cada vez que vamos, sin ninguna duda, yo sé que podemos salir instruidos. El elder Dito Christopherson enseñó algo, y ahorita te doy la palabra, Brenda. Él comentó que cuando nosotros vamos al templo, dice, muchas veces llevamos una maleta llena de problemas y situaciones atrás, y cuando entramos al templo los dejamos a un lado y entramos, y entonces somos instruidos y pedimos revelación, pero cuando salimos, esa maleta sigue ahí con problemas, desafíos, dificultades, y entonces tomamos esa maleta y nuevamente nos la ponemos. Dice, pero algo ha pasado, ustedes han cambiado, ustedes son diferentes para enfrentar esas dificultades. Entonces, aprendamos esto, maduremos en eso, y me gustó mucho esta parte, Eliot. Muy bien, Brenda, adelante. Bueno, ahorita mencionando la importancia que tiene el templo, me acordé de una experiencia que tuve en la misión. Entonces, esta experiencia fue con unos recién conversos, pues ellos les quedaba muy lejos el templo, quedaba 5 horas. Entonces, ellos hicieron como todo lo posible por juntar el dinero para pagar el bus, poder ir al templo, obviamente llevar su comida, pero no querían perderse esa magia de poder estar ahí, ¿no? En el templo. Entonces, viendo todos esos sacrificios que ellos hicieron a lo largo de esta trayectoria para que ellos pudieran asistir al templo, no sé, recordé cuán bendecidos nosotros somos de poder tener un templo a veces a 20 minutos y a veces no le damos esa importancia, ¿no? Entonces, el poder ver a estos hermanos lo que sacrificaban y lo que hacían por poder asistir al templo cada mes era algo muy, muy magnífico y hizo cambiar mi perspectiva de ver el templo, ¿no? De otra manera. Muy bien, Brenda. Muchas gracias por compartir esto.
y no solamente de esta manera reflejamos el sacrificio que hacemos por ir al templo, a veces con el hecho de poder hacer el tiempo para poder ir al templo. Ahora, quisiera preguntarles, por favor, ¿cómo podemos mejorar nuestra adoración el tiempo que pasamos en el templo? ¿Qué piensas, Carlita? ¿Cómo podemos mejorar nuestra adoración el tiempo que pasamos en el templo? Pues yendo preparados, ¿no? Siempre buscando un objetivo más específico de lo que realmente quiero aprender en ese momento o qué es lo que necesito para mi vida en ese momento. Perfecto. Ajá. Sí, adelante, sí, porque ¿qué? No, bueno, porque en lo personal, pues eso es una experiencia que a mí me ha ayudado y que me ha servido. Cuando me preparo, pues siempre salgo mucho más fortalecida o edificada de lo que obviamente también sales si no vas como, pues nada más un día a lo mejor por ir, ¿no? Pero si vas más preparado como en ti mismo, encuentras respuestas más certeras. Muy bien, Carla. Gracias. Adelante, Elio. Yo quisiera decir algo que a lo mejor, híjole, no es como tan importante, pero bueno, sí lo es. ¿En qué sentido? Mi mamá cuando fue obrera del templo, ella me decía que a veces los hermanos llegaban a notar que era como literalmente, ¿no? Ya vine a pasar lista al templo, entonces era como rápido, hermana, ya deme lo que se tiene que hacer adentro, ¿no? Deme la ropa y pasar y lo que se tiene que hacer, ¿no? En las ordenanzas del templo. Entonces, era porque a lo mejor ya tenían que ir a trabajar de ahí o tenían que ir a lavar o hacer cualquier otra cosa, ¿no? Y no, realmente el ir al templo es que necesitas ir con tiempo, necesitas ir sabiendo que si vas en sábado, que es cuando está llenísimo, y a veces muchos hermanos me tocaba ver, ¿no? Que veían lleno en la sala y era como, ya mejor vemos después. Y dices, no debe de ser así, ¿no? Entonces, considero que una preparación también es desde ahí, ¿no? El decir, voy con la disposición del tiempo que sea necesario y no es para andar corriendo ni para ya me quiero ir, porque a veces, por ejemplo, ¿no? Igual como, ayúdenos en seguimientos. No, hermano, no tengo tiempo. Entonces, creo que es importante entender ese objetivo de ir al templo con la disposición y el tiempo para disfrutar de esa revelación o ese momento especial, ¿no? El privilegio de estar ahí. Muy bien, Elio, tienes razón. Y lo dijo Brenda también, hay que ir con esa preparación y es parte fundamental para poder tener una mejor adoración. Itan, ibas a comentar algo. Sin miedo, Itan, vamos. Bueno, ya ahora sí ya me animé. Pues yo creo que como no es como casi complementando eso, tiene que ver mucho con la preparación. Yo uno de los mejores ejemplos que vi fue con una recién conversa que enseñé en la misión, que ella pues estaba pasando por muchas cosas en su vida, una mamá soltera, entonces pues, pues, ¿quién no pasa en esa situación? Pues, ¿quién no tiene muchos pendientes, no? Entonces tenía muchas preocupaciones sobre su hija, tenía un novio que le había propuesto matrimonio y cosas así, ¿no? Se estaba pensando mudarse, muchas preguntas. Entonces la primera vez que fuimos al templo con ella, pues vimos como su estado como antes y después de entrar al templo, como ella, a pesar de que solo fueron bautismos, bueno, también el hacer bautismo, ¿no? Pero no es lo mismo a estar haciendo otras ordenanzas, ¿no? Pero de todos modos es lo mismo, ¿no? Pues es el mismo templo, ¿no? Pero lo que quiero decir es de que ella sí recibió mucha revelación y sí lo sentimos y ella nos lo dijo, que pues ella se sentía diferente, como la paz que recibió al estar en ese lugar, y también pues como sí sintió más claridad en varias decisiones que ella tenía que tomar en su vida. Entonces, como algo que yo aprendí es de que hay que ir como, así como nos dicen varias veces cuando leen las escrituras, es ir con preguntas, ¿no? Como esperar que ahí vamos ahí es un lugar donde podemos obtener información y conocimiento, pues entonces hay que ir preparados con preguntas, ¿no? Eso es algo que yo aprendí de esa experiencia. Muy bien, Itan, y tienes razón, ¿no? Todo tiene que ver con la forma en que vamos, ¿no? Y las preguntas, y tengo claro esa parte y he disfrutado de poder tener esa revelación en el templo. Ahora, jóvenes, envié a ustedes por WhatsApp
lo que son las preguntas del templo. Algo de que Fernanda hablaba acerca en su pensamiento espiritual. Lo que vamos a hacer, jóvenes, es vamos a dividirnos también en grupos pequeños y que podamos meditar en estas preguntas. Y quisiera que cada uno de estos equipos y grupos medite cómo es que estas preguntas me ayudan para tener una mejor adoración en el templo. ¿Y por qué las necesito? ¿Por qué necesito cada vez en una entrevista de entrar al templo contestar estas preguntas? Y ya no solamente es un sí o un no, sino meditar más profundamente en ellas. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí les llegó, ¿verdad? ¿Sí les llegaron? Sí, ¿verdad? Sí. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a hacer igual, vamos a hacer equipos, vamos a recrear y vamos a hacer estos equipos. Muy bien, jóvenes. Entonces, lo más importante es que ustedes mediten en estas preguntas y que puedan saber cómo les ayuda a tener una mejor adoración en el templo, ¿vale? Y que después esperaría que todos pudiéramos compartir lo que ustedes pudieron aprender. Les voy a dar 7 minutos para poder leerlas y meditar en ello. ¿Está bien? ¿O consideran que más tiempo? 7 minutos, ¿vale? El que calla orto. Vale, pues vámonos, jóvenes. Sí, ya. ¿Ya las vieron? Sí, ya las encontré. Luego, Bueno, ya acabé de leerlo. Si quieren, yo comparto algo primero. Pues no sé, algo que me gusta de estas preguntas es que realmente nos cubren en todo sentido, ¿no? Como estamos cumpliendo los mandamientos, cómo está nuestra fe hacia Dios, hacia el Espíritu Santo, hacia Jesucristo, hacia las autoridades que dirigen su iglesia. Y siento que van cumpliendo como tanto con algunas partes de los artículos de fe, como lo que debería de ser esa doctrina básica que como miembros deberíamos tener clara, ¿no? Así como los mandamientos que necesitamos seguir para poder recibir esa revelación, y que sin ellos, pues realmente el que entremos a la casa del Señor, pues no tendría ningún sentido, ¿no? Porque no vamos a recibir ninguna inspiración y pues no vamos a salir beneficiados de. Bueno, ahora Hermano Concha, ¿qué era lo que teníamos que hacer después de estudiar las preguntas? Ya te estaba contestando en el chat, pero el propósito de las preguntas es cómo estas preguntas nos ayudan a participar en el templo con una mayor adoración. Ah, ok.
Gracias, hermano. ¿Cómo puede ayudarnos a mejorar nuestra adoración en el templo? Ok, nos das otros 7 minutos, ¿no? Ok. ¿Qué pasó? 3 minutos les faltan, apúrense. Nuestros líderes. Entonces, realmente creo que no se necesita gran cosa cuando una persona entiende el evangelio, porque no cuesta trabajo seguirlo. No solamente es como vivir en armonía con los principios que estamos profesando. Ay, perdón, estoy súper cansada. No Y te preocupes. ay, ya no quiero ser adulta. Está difícil. Pues también como lo mencionaste, que pues son cosas muy fáciles, pero pues para el ser humano es complicado a veces seguir como los mandamientos y todo esto. Y es bueno que se nos hagan este tipo de preguntas para poder entrar al templo y saber que no es porque aparte también como que concientizas, ¿no? Sí. Y que no es cualquier lugar de que, ay, sí, pues voy a ir y después me arrepiento. O si no, pues que debes de estar preparado y prepararte siempre en todo momento, ¿no? Para poder entrar y para poder ser digno. Y si no te sientes digno, pues en algún momento hablarlo y decirlo. No sé si a ti te pasa, pero ahorita que no hay templo, o sea, yo ya llevo un año sin poder entrar al templo, bueno, más porque la verdad es que dejé de ir un poquito antes por cuestión de tiempo y eso. Ay, no, de verdad que sí, desestresaba muchísimo, como que te relajaba, que te reiniciaba la vida. Yo pienso que es más que nada la pregunta, pero yo pienso que no te deberían de dejar entrar. Pero ya es dependiendo del obispo, cómo lo siente y cómo sienta realmente lo que tú contestes y tu sinceridad. O sea, si respondo en la primera que te dije, si respondo que no tengo fe, ¿tú piensas que con esa no entraría? Ah, sí, o sea, te digo, o sea, te ayudarían ahí al momento porque no es algo que toma, o sea, es mi opinión, no es algo que sea cierto. Entonces, yo pienso que te ayudarían en el momento. Digo, o sea, supongamos que mataste, pues no es lo mismo que te ayuden a tener fe en Dios a que resuelvan una muerte. Sí. Ya se acabó. Listo, jóvenes. ¿Cómo les fue? Este es poco tiempo. Muy bien, no se preocupen, por eso es que tenemos un poquito más de tiempo aquí. Quiero escucharlos, jóvenes, y quiero que por favor realmente podamos haber meditado en estas preguntas. A lo mejor sí, quizás no les alcanzó el tiempo en todas las preguntas, pero sí puedan meditar en estas, que puedan compartirme qué es lo que meditaron y hablaron entre ustedes. ¿Quién se anima? Por favor, jóvenes. Yo. Adelante, Dari. Algo que estábamos mencionando, o algo que a mí me llama mucho la atención, es que todas estas preguntas, o pues cuando tienes entrevista para entrar al templo, más que ser una cuestión entre como el líder y tú, es algo entre el Señor y tú. Como tú podríamos tal vez mentirle a nuestro líder, como decirle que sí estamos haciendo todo, que estamos cumpliendo, pero el Señor va a saber si realmente es así o no. Y creo que es como un momento en el que podemos como ser realmente honestos con las cosas que estamos haciendo. A lo mejor parecen muy, muy sencillas, pero personalmente, como cuando me preguntan, me quedo pensando como, ok, sí lo estoy haciendo de la manera correcta o no. Entonces siento que hace que mi compromiso con el Señor sea aún mayor, porque no puedo mentirle a Él, no puedo solo decir como así, como si no importara, sino que es un momento en el que puedo igual reflexionar si realmente me estoy esforzando porque entiendo lo importante que es entrar al templo, las bendiciones que eso me va a dar. Muy bien, Dari. Perfecto. Entonces, es importante
empezar a analizar esta parte de las preguntas. ¿Quién más, jóvenes? ¿Qué piensan? Sí, bueno, Sí. yo Sí, nosotros Gabriel. también estábamos comentando que, por ejemplo, en esas preguntas podemos ver que el Señor es muy específico en lo que requiere para nosotros como sus invitados en el templo. Entonces, está cubriendo todos los puntos, pero también decíamos que es una introspección, ¿no? Como decía Dari, un análisis de nuestra relación con nuestro Padre Celestial, porque algunas preguntas, si bien son específicas, algunas dicen se esfuerza, ¿no? Entonces también no se nos pide como perfección, pero sí muchas de las preguntas dicen se esfuerza por hacer esto, se esfuerza por cumplir en esto, te esfuerzas por esto, y entonces creo que es ahí donde también entra pues la parte de que sirve para perfeccionarnos. Entonces, al tomar estas preguntas podemos ver que tal vez nos falta por perfeccionar, y cuando entramos al templo podemos pedir como esa revelación o esa inspiración, esa instrucción para pues poder mejorar en ese aspecto, y que tal vez ya la siguiente entrevista, entonces pues tal vez y ya hayamos subido como nuestro nivel, pero es parte de nuestra evaluación también interna. Me gusta esta parte que dijiste, Gaby, de es nuestra evaluación y debe de ser así. Tenemos que tratar de sacar un 10. Muy bien, Gaby, perfecto. Eliot y después Gerardo de la Cruz. Sí, va relacionado a lo que acaba de decir esta Gaby. Y tuve una experiencia un poquito interesante. No fue algo que me pasó a mí, más bien a una persona que conozco. Estaba teniendo problemas con cuestiones de testimonio y pues por lo tanto se alejó del evangelio. Y bueno, ya se le hacía fácil, ¿no? Romper algunos mandamientos por lo que me estaba comentando. Cuando decide volver a la iglesia, y me contó un poquito de esa experiencia, ¿no? De platicar con el obispo y querer como retomar otra vez el evangelio. Se sacó de onda porque el obispo, pues, literalmente fue como de, sí, hermana, pues, no se preocupe, ¿no? Y pues Dios perdona, y es algo que a mí me sorprendió, porque casi era como de, pues sí, borrón y cuenta nueva, ¿no? Y ya quiero darle un llamamiento y vamos a ver su recomendación, y sin vivir un proceso, a eso voy, ¿no? A veces pienso que como líderes sí se requiere también tener mucho cuidado cuando una persona necesita tener un proceso para realmente arrepentirse y ser digno de entrar al templo. Creo que indudablemente me queda claro que esto es personal, ¿no? El que uno sepa si es digno o no es personal, pero si alguien que es un líder está entre el poder ayudar a alguien a que pueda retomar esta parte de un compromiso con el Señor, sé que Dios es misericordioso, es amoroso y ama la misericordia, pero a veces también considero, y no es por criticar el liderazgo de nadie, pero creo que es importante que como líderes podamos entender que el arrepentimiento es un proceso, ¿no? Y que no nada más es como de, pues ya no pasó nada. Se tiene que demostrar con obras, como lo han dicho, con una introspección personal. Y yo no soy nadie para decir quién es digno o no, porque al final del día es entre el Señor y yo. Pero más cuando se han roto convenios y uno es investido y eso implica otras cosas, creo que el proceso de arrepentimiento también tiene que cumplirse, ¿no? Para que realmente uno pueda, yo pienso así, ¿no? Pueda estar digno y limpio ante el Señor, porque lo dice, ¿no? Dios no será burlado. Entonces, creo que ese tema es algo interesante, sobre todo en los procesos para poder ser dignos de entrar al templo. Y es todo. Perfecto, y es parte de poder tener estas entrevistas. Bueno, vamos a escuchar a Gerardo de la Cruz y ahorita te comento algo más con respecto a este tema. Perfecto, adelante, Gerardo. Muchas gracias, Obispo Concha. Estaba pensando muchas cosas, pero solo quiero comentar dos. Usted mencionaba hace un poquito que el obtener una recomendación se podría decir que es como nuestra evaluación, ¿no? Y creo que tiene razón.
Y quisiera complementar esto. Creo que durante toda nuestra vida, o nuestra meta, la mayor meta que podríamos tener, es el poder entrar en la casa del Señor. Y para ello nosotros debemos prepararnos, ¿no? Podríamos decir que es como un curso. Y este curso nos lleva a que cuando entremos podamos tomar una clase. Y esta clase pues es toda la instrucción que nosotros recibamos, ¿no? El Señor no solamente nos dice, pues ya entren y ya, ¿no? Sino que algo que mencionaban también es que la preparación es una de las partes más importantes del aprendizaje en la iglesia, y también se vuelve una parte vital para nuestra preparación personal. Ya se me entregó. La preparación personal es la clave para poder obtener la instrucción en el templo, esencial para poder guiar nuestra vida. Y entonces viene una evaluación, que es entonces cómo nosotros vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido en el templo. Entonces es algo muy padre, ¿no? El Señor siempre nos prepara de diferentes maneras, nos enseña y al final pues viene el aprendizaje. Y algo, la segunda cosa que quería comentar es que cada persona tiene sus reglas para su propia casa, ¿no? Y nosotros nunca debemos de invitar, que siempre vamos a ser los invitados a la casa del Señor. Y siempre debemos estar viviendo en armonía a las normas que Él nos pone. De lo contrario, pues obviamente, aunque entremos sin ser dignos y hayamos burlado a quien hayamos burlado, pues el Señor nunca va a pasar por alto esto, y tarde o temprano, pues Él siempre pues nos va a llamar la atención de una manera u otra, ¿no? Pero qué mejor que entrar siempre pues por la puerta ancha, ¿no? Muy bien, Gerardo. No, Gracias. está bien. Muy bien. Adán, ¿ibas a comentar algo? Sí, puedo opinar. Bien, va relacionado a lo que comentó Eliot, a la experiencia. Y es la primera pregunta, ¿no? Dice, ¿tiene fe en Dios y en Jesucristo y en el Espíritu Santo y todo eso? Y yo muchas veces me pasaba, ¿no? Cuando llegué a entrevistar a algunos hermanos y todo, y yo a veces yo sentía que pues ese hermano necesitaba desarrollar eso, ¿no? A veces lo hacemos como nuevamente a la experiencia de Liu que comentaba de su mamá, que a veces nada más lo hacemos por pasar lista, ¿no? Dice, miren, estoy bien y ya fui, ya hice, ¿no? Entonces debemos de realmente meditar acerca de esa pregunta, ¿no? ¿Tenemos fe en Él? ¿Tenemos fe en todo lo que nosotros estamos creyendo, lo que el Señor nos está enseñando? Si yo no tengo fe, simplemente cuando yo vaya, pues voy a ser uno de los hermanos que, pues lamentablemente está durmiendo, ¿no? En la sesión. O que no está poniendo atención, o que hace un alboroto, porque llega a pasar. Entonces, analizando esa pregunta es realmente tener fe para poder llevar a cabo todas sus ordenanzas adentro. Y de esa forma nos edificamos, ¿no? Perfecto, Dan. Ahora, sí, ¿no? Y muchas gracias. Creo que sí debemos, y creo que vamos bien por esa parte que comprendemos, jóvenes. Me gusta esta parte que vamos comprendiendo la importancia de estas preguntas y que de alguna manera el profeta las puso ahí para que todos las pudiéramos leer y pudiéramos comprenderlas. Con respecto, Elioda, lo que comentas con respecto al proceso de arrepentimiento, tienes mucha razón. En algún momento todos los que son o que han cometido o hemos cometido un error, tenemos que pasar un proceso de arrepentimiento. A veces nosotros no sabremos si estos están en un proceso de arrepentimiento o ya lo tuvieron. Entonces estas personas pues irán al templo y les digo porque quizás me ha pasado y todo lo que ustedes quieran, porque somos personas pues pues totalmente mortales, carnales y sensuales, ¿no? Y entonces a veces llegamos y quizás puedo entender esta parte de decir, no, pero si yo apenas lo vi haciendo esto y esto. Sin embargo, la única persona que tiene las llaves del sacerdocio y que es el juez común de ese barrio es el obispo. Y él es quien decide. Él no puede perdonar pecados, ¿sale? Pero él sí puede llevar ese proceso y decir, está bien, haz esto, está bien, no hagas esto, está bien, dame tu recomendación y muchas cosas, jóvenes.
Acá lo que sí a veces pasa, jóvenes, es que se llevan tendencias o costumbres en la iglesia, en la cual si un hermano por un tiempo pagó sus diezmos y entonces quiere renovar su recomendación para el templo y no lo está haciendo o medio lo hace y no lo hace, aún así se extiende la recomendación. Pero cuando llega realmente alguien y que pone realmente esto claro, entonces las personas se ofenden. Entonces los miembros de la iglesia dicen, no, es que este es malo, es que este no está juzgando con amor. Y entonces no comprendemos lo que son las preguntas del templo. Y a mí me encanta esta parte de somos honrados en nuestros tratos. Me encanta esta parte porque va desde nuestro hogar hasta allá afuera. Entonces, y muchas preguntas, jóvenes, de verdad, qué padre sería meditar realmente en estas preguntas antes de llegar realmente a una entrevista del templo. Y no con la intención de decir que soy el peor hijo de Dios, no, sino que me estoy esforzando. A mí una pregunta que al final siempre me hacen y que aún me cuesta trabajo, la hice por 7 años, pero cuando me entrevistaba al obispo y yo tenía que renovar mi recomendación era, ¿se considera digno de entrar en la casa del Señor y participar de sus ordenanzas? La verdad yo decía, pues me esfuerzo. O sea, yo no tenía una respuesta así, sí, jóvenes, de verdad no lo tengo. Entonces yo siempre decía, pues me esfuerzo, lo intento. Entonces, sí es algo, jóvenes, que podemos meditar. Y esto va a ayudarnos a que tengamos una mejor adoración en el templo, jóvenes. Entonces, jóvenes, lo importante es que ustedes tengan su recomendación del templo y vean a ustedes. Y se vean a ustedes. No quienes están allá adentro. Porque a veces lo que está allá adentro o quienes están allá adentro no nos va a gustar. Aún siendo la casa del Señor. Y recuerden que no hablamos de cosas que hacemos allá dentro del templo. Y hay muchas cosas que tenemos que aprender a sobrellevar y cambiar nuestro corazón, jóvenes. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario sobre esto, jóvenes? ¿Están seguros? Conste, jóvenes, ¿eh? Muy bien, jóvenes. Ahora, entonces, vamos a leer, por favor, Doctrina y Convenios 109, 10 al 13 y el 21 al 22. Por favor, a ver, vamos a pedirle a Melissa Becerril que nos ayude a leer Doctrina y Convenios 109, 10 al 13, 21 al 22. Y Saraí, por favor, ayúdenos a leer Salmos 24 del 3 al 5. Saraí Barrera, Salmos 24 del 3 al 5, por favor. Entonces, Melissa, ¿sí nos ayudas? Sí, hermano, ya lo tengo aquí. Adelante, por favor. Y ahora, Padre Santo, te rogamos que nos ayudes con tu gracia a nosotros, tu pueblo, al convocar nuestra asamblea solemne a fin de que se haga para honra tuya y para tu divina aceptación, y de una manera que seamos considerados dignos ante tu vista de lograr el cumplimiento de las promesas hechas a nosotros, tu pueblo, en las revelaciones que nos han dado, para que tu gloria descanse sobre tu pueblo y sobre esta, tu casa, que ahora te dedicamos, a fin de que sea santificada y consagrada, y para que tu santa presencia esté continuamente en ella. Y para que todas las personas que pasen por el umbral de la casa del Señor sientan tu poder y se sientan constreñidas a reconocer que tú la has santificado y que es tu casa, lugar de santidad. Y 21-22, ¿verdad? Sí, por favor. Y cuando tu pueblo transgrediere, quien quiera que sea, se arrepienta cuanto antes y vuelva a ti y halle gracia ante tus ojos, y seanle restauradas las bendiciones que tú has decretado que se derramen sobre los que te reverencian en tu casa. Te rogamos, Padre Santo, que tus siervos salgan de esta casa armados con tu poder, y que tu nombre esté sobre ellos, y los rodee tu gloria, y tus ángeles los guarden. Muy bien, gracias, Melissa. Saraí es Salmos, es 24 del 3 al 5. ¿Quién subirá al monte de Jehová?
¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño. ¿Al 5? Sí, de 3 al 5. Ok, perdón. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Perfecto. Ahora, ¿qué promesas se dan en esos versículos a quienes entran en el templo dignamente, jóvenes? ¿Qué promesas se encuentran? Que serán investidos con poder de lo alto. Perfecto. Muy bien, Gerardo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar, jóvenes? Conocimiento e instrucción. Conocimiento e instrucción. Ya lo habíamos comentado. Perfecto, Jimena. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más pueden encontrar? Yo, hermano, Sí, adelante, Brenda. ¿cómo es que el templo nos ayuda a poder perfeccionarnos, no? Y estamos aquí para poder ser perfeccionados. ¿Cómo es que el templo nos ayuda a ser perfeccionados y estamos aquí para ser perfeccionados? ¿Es una pregunta, Brenda? No. Es como algo que yo pude encontrar. Bueno, Perfecto, muy bien. Sí, no, está bien. Entonces, el templo nos ayuda a ser perfeccionados. Muy bien, esa es una bendición. Adelante, Saray. En Salmos 24, en el 5, dice que recibiremos justicia del Dios de salvación. Y es algo que Él nos va a dar, ¿no? Nos va a dar lo que nos corresponde, lo que nosotros nos hemos ganado por nuestras obras. Perfecto, Saray. Muy bien. Entonces, es algo que Él nos va a dar. ¿Algo más, jóvenes? Revelación. Revelación constante. Perfecto. Es importante poder estar en el templo para recibir revelación. ¿Algo más? Sí, también dice en Salmos que nos revestirá de salvación también o nos dará la puerta de la salvación. Entonces es parte fundamental. Perfecto, Tames. Muy bien. Ahora, ¿por qué creen que esas promesas dependen de nuestra dignidad? Pues porque ninguna promesa tenemos y no hemos cumplido bajo los estatutos de las leyes bajo las cuales están establecidas esas bendiciones. Perfecto, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué piensan de esto? Porque también es parte de la fidelidad que nosotros tengamos hacia los mandamientos que el Señor ha dado. Muy bien, Gab. Tienes toda razón. Perdón, ahí interrumpí un poquito, Carlita, pero adelante, Carlita, te escuchamos. ¿Sí? Ya se nos fue. Hola, buenas noches. A ver, Carla, y después Dani, por favor. Adelante, Carla. Bueno, y dentro de las preguntas, para entrar al templo es un versículo que está en Doctrina y Convenios y dice, hágase todas las cosas con pureza ante mí. Y eso me hace mucho pensar en que Dios no quiere personas perfectas, sino puras. Y la pureza incluye haber hecho las cosas mal y arrepentirse. Entonces, eso siempre está muy grabado en mi mente, que nosotros podamos seguir esforzándonos. Perfecto, Carla. Entonces, no necesitamos ser perfectos tampoco para entrar al templo. Eso me llama la atención muy bien. Ahora sí, Dani. Dani Zúñiga. Ya no está Dani Zúñiga. Muy bien, jóvenes. Ahora, en lo que a lo mejor regresa Dani, yo quiero comentar, ahí dice que ahí viene, adelante, cuando tú llegues, Dani. Esto es importante, jóvenes, porque la dignidad la determina cierto el obispo, pero nosotros la determinamos. Es importante que siempre pensemos en nosotros, o sea, que nosotros veamos por lo que somos y no por lo que los demás son. Nosotros no comprendemos o sabemos y conocemos la dignidad de los demás.
Yo no conozco la dignidad de Eliot, yo no conozco la dignidad de Jimena, de Gabo, de cada uno de ustedes jóvenes, pero ustedes sí se conocen. ¿Ya estás por ahí, Dani? Creo que también. Entonces, sí es importante, jóvenes, el poder comprender que es algo personal, es algo que nosotros debemos de tener. En lo que viene Dani nos comenta, ¿qué le dirían a alguien que se pregunta si vale la pena el esfuerzo de reunir los requisitos para tener una recomendación para el templo? Yo, pregunta? Sí, la repito y está adelante. ¿Qué le dirían a alguien que se pregunta si vale la pena el esfuerzo de reunir los requisitos para tener una recomendación para el templo? yo me acuerdo mucho de la conferencia pasada que Elder Raspan habló mucho de la recomendación del templo, literalmente, ¿no? Y dio el ejemplo de su suegro, de que, pues a pesar de que ya no podía ir al templo, él ya cuando estaba moribundo, pues su obispo lo entrevistó porque él quería irse recomendado al Señor, ¿verdad? Entonces, como me gusta porque pues es una muestra física, como hay muchas maneras en las que podemos demostrar a Dios que tenemos fe en Él, pero esa es como una de las pocas que son como, es una muestra física de que pues no es que somos perfectos o no es de que seamos dignos y otros no, pero es una prueba física de que pues nos estamos esforzando por querer ser como Él y nos estamos esforzando por ser mejores personas, ¿no? Entonces es algo que yo saqué mucho de ese discurso. Perfecto, Ita, muy bien. Debemos de ser esas personas. Adelante, Guadalupe, y después Dari, por favor. Hermano, como estaba meditando la pregunta y algo que se me vino a la mente es como decirle a la persona que pues lo piense bien porque no es algo que es nada más voy a entrar al templo y se acabó, sino pues nos tenemos que preparar para sentir el espíritu y para sentir lo que vamos a hacer, los convenios y no poder ser condenados con esta manera. Si caemos en tentaciones del Padre Celestial. Entonces, sabe que Satanás, cuando vamos a entrar al templo, trabaja muy firme en nosotros. Y ahorita, más que nunca, pues algunos que pues están en convenio para irse a la misión o para casarse, pues Satanás está trabajando mediante pues las redes sociales y todas esas cosas. Entonces, como yo siempre repetiría eso, como siempre lo piensen bien, porque no es un juego. Gracias, Guadalupe. Y cierto, no es un juego, son convenios. Adelante, Dari, y después Eliot. Sí, creo que algo importante con eso tal vez es como saber por qué alguien como se preocuparía realmente por eso. Tuve la oportunidad de conocer a alguien que siempre estaba como con eso y a veces nos decía, ¿no? Como, hermanas, es que yo pienso que nunca voy a estar como completamente listo, que nunca voy a hacer todo exactamente como para ser 100% digno de entrar al templo. Entonces, recuerdo que en una ocasión platicábamos con este hermano sobre eso y hay un discurso del Elder Holland que me gusta mucho que se llama Ser perfectos con el tiempo. Entonces, hace hincapié en esta escritura que dice que debemos de llegar a ser perfectos como Dios, sí, pero dice que eso no lo vamos a alcanzar como en un solo instante, sino que es algo que vamos haciendo continuamente. Y era algo que decíamos siempre a este hermano, ¿no? Como, ok, tal vez no lo va a hacer perfecto a la primera, pero el objetivo es que nos esforcemos. Entonces, creo que como ese hermano siempre, bueno, afortunadamente después tomó la decisión de sí tener su entrevista, pero creo que es porque a veces les preocupa mucho eso o nos puede preocupar eso, pero personalmente incluso pues este mismo discurso me ha ayudado mucho a ver que, creo lo mencionaban hace un rato, como el Señor no espera que seamos perfectos, pero siempre va a esperar que nos esforcemos más, como lo suficiente para hacer lo que tenemos que hacer en ese momento. Muy bien, Dari, perfecto. Adelante, Eliot. En una ocasión, cuando estaba al alumbrado del templo, una persona que era de mi trabajo, no es miembro,
hablamos, ¿no? ¿Por dónde vives? Ya, sí, fíjate por el templo. ¿Cuál? El de Aragón, el que... Y dijo, sí, el que alumbra, el sé bonito en Navidad, y así, ¿no? Le digo, sí, por ahí. Le digo, yo soy miembro de esa iglesia, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos. ¿A poco? Y dice, oye, y qué bonito está su... ella decía, ¿no? Su lugar de adoración. Y le digo, sí, es un lugar muy especial. Y me dice, pues yo puedo entrar ahí. Para no hacer larga la historia, ¿no? Le dije, claro, solamente que necesitas tener una preparación y un conocimiento, ¿no? Y le dije, ¿qué dirías si en este momento yo te digo que puedes entrar a ese lugar y estar con tu familia por el tiempo y por la eternidad? Y dijo, eso es como los cuentos de hadas, eso no es cierto, eso no existe, ¿no? Y le dije, pues es algo en lo que creemos. Y le llamó la atención. Entonces le dije, pero necesitas una preparación. Y bueno, ¿no? Empezamos a hablar un poquito de ese tema. Obviamente, una de las preguntas que yo le hice fue, ¿qué estás dispuesta a hacer para lograr que tu familia sea eterna, ¿no? Si es algo que te gustó y te llamó la atención, ¿no? Y esa pregunta, dijo, no, pues lo que sea necesario, ¿no? El escuchar esa respuesta tan como inmediata, ¿no? Pues estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. A mí me dejó reflexionando también de alguna manera, ¿no? ¿Realmente estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para tener una familia eterna? ¿Y qué significa eso? Pues más allá de responder si sí o no estoy cumpliendo con las preguntas que vienen ahí, es sí, como han dicho, ¿no? Realmente creo en esto. Si realmente yo tengo fe en esto, si tengo el deseo de esforzarme, porque me queda claro que nadie es perfecto y nadie considero que al 100% cumpla con todo, pero pues de eso se trata, ¿no? Entonces, yo por supuesto que le dije en ese momento a esta persona, vale la pena y el esforzarse tiene una recompensa siempre, ¿no? Si lo ves así, una recompensa es que tu familia puedes verla después de esta vida y estar con ella para siempre. Y fue algo que a mí me gustó mucho ese momento de haberle compartido esa parte y bueno, ¿no? Pasar la referencia a los misioneros, pero fue una experiencia muy bonita que también me hizo reflexionar a mí en esa pregunta, ¿no? ¿Qué estaría dispuesto a hacer para lograr eso? Perfecto, y yo creo que todos debemos de meditar en esta parte y realmente ser constantes en tener una recomendación para el templo. Hacer todos los trabajos necesarios para poder siempre tenerla y tener esa recomendación que dirá que somos realmente o que tendremos 10 en nuestra calificación por nuestra recomendación para el templo, jóvenes. Perfecto, jóvenes. Ahora, quisiera que por favor me ayudaran a leer la siguiente cita. Ahora, ¿dónde está? Espérame, ya la perdí. Aquí está. Muy bien, por favor, Missy, ayúdanos a leer la siguiente cita, por favor. Existe una diferencia entre simplemente asistir al templo y el tener una magnífica experiencia espiritual. Las verdaderas bendiciones del templo se reciben cuando mejoramos nuestra experiencia en él. Para hacerlo, debemos sentir un espíritu de reverencia y adoración por ese lugar. El ser reverente significa no solo mantener silencio, sino ser conscientes de lo que está sucediendo. Supone un deseo divino de aprender y ser receptivo a las impresiones del espíritu, así como una búsqueda de mayor luz y conocimiento. La irreverencia no es solo una falta de respeto hacia la deidad, sino que hace que sea imposible que el espíritu nos enseñe lo que precisamos saber. Perfecto. Muy bien, Missy. Entonces, jóvenes, ¿qué frase de esta declaración tiene un significado especial para ustedes y por qué? Si quieren, la pongo de nuevo. Entonces, ¿qué frase de esta declaración tiene un significado especial para ustedes y por qué? Pues yo creo que para asistir al templo, y lo dice aquí un poquito claro, que tenemos que ir con una mente muy dispuesta y un corazón aún más dispuesto
para poder tener esa revelación, para poder tener esa experiencia divina que buscamos salir al templo. Perfecto, Tames. Muchas gracias. Guadalupe, adelante. Me gusta mucho el que dice, el ser reverente significa no mantenerse en silencio, sino se considera de lo que está sucediendo. Como esa frase como me gusta mucho porque cuando usted hace los convenios y en el templo, pues es como si usted no está reverente o no pone atención. En ese momento es cuando pues no sientes el espíritu en el templo. Entonces creo que pues me gusta esa parte. Muy bien, Guadalupe, perfecto. Me llama la atención esa parte de no solamente mantener el silencio, sino ser conscientes de lo que está sucediendo. Perfecto. Adelante, Itan. A mí me gusta el que dice que nuestra experiencia va a ir mejorando, ¿no? Como porque, por lo menos en mi experiencia, pues uno no comprende todo lo que sucede en el templo la primera vez, ¿no? Tanto cuando uno va por primera vez, pues hacer a cualquier cosa, ¿no? Sellarse o entrar a investirse o hasta inclusive hacer bautismos, ¿no? A veces no tenemos ni siquiera el significado de hacer bautismos vicarios por completo, ¿no? Entonces me gusta mucho que es algo que va progresando, así como nuestra experiencia, nosotros estamos también intentando perfeccionarnos, pues de que ese conocimiento también, esas bendiciones van progresando a medida de que nosotros pues ponemos de nuestra parte. Perfecto. Muy bien. Ahora, quisiera preguntarles, ¿qué han hecho ustedes o han visto de otras personas para lograr que la adoración en la casa del Señor sea más significativa? ¿Qué han hecho ustedes, jóvenes? ¿Saben lo que me llama la atención de esto? Ahora que ustedes son jóvenes adultos solteros y que ya no planean mensualmente una asistencia al templo como cuando eran jóvenes, y aquellos que no han ido al templo o se han investido, no lo hacen regularmente. No lo hacen porque no hay un plan, porque no tampoco hasta trabajan historia familiar y no señalo, sino porque quizás en mi tiempo también pasó así, como, los adultos solteros, pero la verdad no hay esa parte, ¿no? De que vamos a programar una reunión para el templo para que los adultos solteros que no son investidos vayan al templo. No existe. Y entonces esa parte se pierde, y como se pierde, y solamente van cuando entran al templo para ir a una misión o para sellarse, entonces se pierde esa buena práctica desde que traían desde pequeños, porque piensan que ya no merecen entrar al templo. Es más, el templo no los merece. Entonces, no debemos pensar así. Espero me estoy equivocando. Es algo que quizás yo estoy sintiendo, pero sí es algo que ustedes deben de meditar. Yo siempre trataba de que involucraba a los jóvenes, a adultos solteros, en asistir al templo. Y que si eran investidos igual, porque piensan que regresamos de la misión y ya tampoco el templo nos merece. Pero no, jóvenes, necesitamos ir a trabajar en el templo. Entonces involucraba a estos jóvenes para que ayudaran en las ordenanzas. Entonces, la verdad es que debemos de hacer estos cambios en nuestras vidas para mejorar nuestra adoración. ¿Y qué puedo decirles yo? Bueno, yo puedo decirles que empezar a trabajar en la historia familiar. Cuando empezamos a tener tarjetas, no necesitaremos que esperar a que el barrio vaya o la estaca vaya, sino yo necesito ir porque tengo las tarjetas de mi familiar para hacer la obra vicaria. Y entonces la adoración cambiará la forma de ver y asistir al templo. Pero díganme ustedes, ¿qué experiencia han tenido? Yo ya les compartí la mía. Adelante, Dari. Sí, yo pues me quedé pensando en lo que decía usted ahorita, ¿no? Y como yo, antes de ir a la misión y todo, pues sí entré al templo para investirme, después volví a entrar me investí como un mes antes de ir a la misión, y la verdad, como yo decía, pues vivo súper cerca del templo, puedo ir después, y no iba, y al día siguiente decía otra vez puedo ir mañana porque vivo muy cerca. Entonces, como siempre decía lo mismo, y terminé sin ir de nuevo hasta que estaba en CCM.
y pues ya fui con mi distrito CCM y en mi misión había un templo como pues que dentro de mi misión. Entonces había la oportunidad de ir y yo decía como, debí de haber ido en mi casa, como cuando tuve más oportunidad. Entonces, ahora que regresé y todo, pienso como, en serio debí de haber ido antes de ir a la misión, porque entre una y otra cosa, siempre mis áreas estaban muy lejos del templo. Entonces, en el año y medio que yo estuve en la misión, nunca pude ir. Recuerdo mucho que mi presidente me dijo ya cuando casi iba a terminar como, hermano, usted fue al templo de aquí, y yo como, no, presidente, siempre estaba lejos. Y pues ya era pandemia, ¿no? Entonces ya menos podía ir. Entonces, creo que no, aparte de que creo que no valoré el hecho de que pues sí vivo muy cerca del templo, tuve que aprenderlo por la mala de alguna manera, porque después de verdad yo tenía el deseo, pero ahora no podía hacerlo. Entonces, creo que ahora, que aún pues no puedo ir tal vez, algo que siempre pienso es como, ok, tal vez ahorita no puedo, pero que sí puedo hacer. Y junto con una hermana de mi barrio que es muy buena conmigo, siempre es como, ok, pues podemos revisar esto de historia familiar, de tu árbol genealógico. Y entonces ahora es lo que puedo hacer para yo sentirme un poco más cerca, porque en su momento cuando podía hacerlo no lo hice. Entonces creo que es importante que valoremos bien cuando sí podemos hacerlo, que aún si ahora no podemos, pues hay más cosas que podemos estar haciendo para seguir como pues recibiendo estas bendiciones aún, y esperar pues a que podamos entrar de nuevo al templo. Gracias, Dari. Muy bien. Adelante, Liel. Yo quiero compartirles también que como obrera yo valoraba mucho, bueno, ahorita pues ya no se puede, ¿verdad? Pero valoraba mucho el tiempo en el que yo iba a servir a la casa del Señor. No me pesaba dejar a lo mejor a mi hija, dejar mi casa, estar ya metida ahí en el templo porque era como una recarga espiritual. Lo comentaba ahorita con Mel cuando estamos en un room, que como que se reinicia la vida por todas las experiencias espirituales que podemos tener ahí, por todas a los hermanos a los que vemos cuando van por primera vez, los que a lo mejor todavía no saben mucho y nosotros podemos ayudarles, y de verdad que podemos ver la ayuda que estamos dando en ambos lados del velo, es mucho más visible ahí. Recuerdo también cuando yo me sellé con mi hija y con mi esposo, de verdad fue indescriptible, y hasta ahorita yo creo que no soy consciente todavía de la magnitud de la bendición que recibí al estar ahí en el altar del templo, porque el ver la cara de mi esposo, el ver la cara de mi hija, la actitud de mi hija, sobre todo que era una bebita, pues me testifica que no hay un lugar en la tierra semejante al templo. Entonces, es que yo sí extraño mucho ir a reiniciar mi vida al templo, ir a tomar un respiro, a llenarme de calma, a llenarme de paz. Y a pesar de que estoy tratando de que pues mi hogar también sea un pedacito de cielo también en la tierra, pues es mucho más difícil. Es mucho más difícil, pero añoro el momento en el que yo pueda regresar al templo. Y a pesar de que en todo este año pues estuvimos encerrados, yo hice todo lo posible por renovar mi recomendación, y si algún día muero, quiero morir bueno, algún día voy a morir, obvio, ¿verdad? El día que yo muera, quiero morir con mi recomendación vigente, y quiero esforzarme todos los días por poder ser digna de poder ser invitada a la casa del Señor. Muchas gracias, Liel. Y créeme que siempre el templo es un refugio para nosotros. Adelante, Guadalupe, y después Gerardo de la Cruz, por favor. Yo siento, obispo, que algo que tenemos que tener en mente es como ahorita, como hay muchos hermanos que se les está venciendo su recomendación y no lo están tomando como, pues luego la renuevo, pues no está abierto el templo. Pero recuerdo algo que siempre me dijo mi abuelita, siempre que vaya a vencer tu recomendación, siempre ten en mente qué día tienes que hacer tu entrevista para que renueven esa recomendación. Nunca debe de estar vencida, porque es como si no estuvieras dando la importancia al Padre Celestial.
Y algo que nos motiva siempre es que hay muchos de nosotros, muchos ya somos papás y hay a veces que decimos, no podemos ir al templo porque, pues, ¿cómo dejamos a mi hija o cómo dejamos a los niños? Pero realmente hay tiempo. Hace mucho decía mi abuelita que había guarderías y que pues que era bastante grato ir porque pues dejabas a tu hijo y podías hacer los convenios en el templo. Pero eso es como una parte fundamental en la que siempre he recordado eso, que siempre debemos, aunque esté cerrado ahorita, debemos de tener nuestra recomendación vigente. Perfecto, y eso es lo que debe de suceder en cada uno de nosotros. Gracias, Guadalupe. Adelante, Gerardo. Gracias, obispo. Estaba pensando, ¿cuándo fue la última vez que fui al templo? Híjole, no me acuerdo, pero estaba pensando, ¿cuándo me sentí como la última vez que fui al templo? Y puedo decir que el domingo. Cada vez que renuevo mis convenios por medio de la Santa Cena, puedo sentir una paz muy similar a la que yo sentía cuando iba al templo. Una de las cosas que me gustaba hacer cuando se podía ir, yo designaba un día y nunca lo comentaba con nadie, nunca. Solamente ese día me levantaba temprano, me bañaba, me arreglaba, planchaba mi ropa y todo, y me iba. Cuando mis papás me veían que yo estaba planchando la ropa, ellos ya ni siquiera me preguntaban, ellos solamente decían, vete con cuidado. Y ese día se volvía un día especial, un día santo. A pesar de que entraba y salía del templo y volvía al mundo, la experiencia de renovación espiritual que se tenía en ese lugar me ayudaba a que pudiera hacer frente a las adversidades que se iban a presentar. Y realmente puedo decir que toda esa semana, obispo, yo tenía 1001 dificultades que tenía que resolver, pero me sentía bien porque sabía que realmente el Señor, como lo vimos anteriormente, nos daba todas las promesas de que Él siempre iba a estar con nosotros y nos brindaba, bueno, me brindaba la revelación necesaria para poder afrontar todas las vicisitudes de esta vida mortal. Y aún tenemos esa promesa, aun cuando el templo está cerrado, nuestro hogar puede llegar a ser ese pedacito de cielo, ¿no? Sin duda es difícil, pero no es imposible. Gracias, Gerardo. Y creo que muchos de ustedes hacen los arreglos y lo seguirán haciendo para estar en el templo y sentirse como en el templo. Me gustó esta parte que dices, ¿cuándo fue la última vez que me sentí cuando fui al templo? Y bueno, creo que todos debemos de meditar en esta parte. Quiero pasarles un video, jóvenes, y quiero que meditemos en este video ya para terminar. Y después de verlo, les haré una pregunta, por favor, y quisiera escucharlos. Me dicen si no se escucha. Quitad estas cosas de aquí. No hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Muy bien, jóvenes. Ahora, después de haber visto este video
y después de haber aprendido sobre los convenios y cómo poder mejorar la adoración en el templo, ¿por qué piensan que actuó así Jesucristo, jóvenes? Pues creo que en verdad comprendía la santidad se representa el templo. Perfecto, la santidad que representa el templo. Adelante, Liel. Ay, perdón, no me podía desmutear. Sí, justo eso, que comprendía que el templo es un lugar muy, 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 muy sagrado y que no se estaba guardando la reverencia ni el respeto que el edificio merecía. Perfecto. ¿Alguien más? Yo creo Adelante, que Carlos. esa parte nos enseña la magnitud de lo sagrado y también en la magnitud que nosotros tenemos que tener lo sagrado de nuestro templo, del templo del Señor, del cómo debemos seguir, del cómo debemos actuar dentro del templo y el cómo debemos ser saliendo del templo. Realmente entender la magnitud que representa el templo. Perfecto, Tamus. Y quisiera terminar con esta pregunta. ¿En qué forma o en qué formas muestran las personas en la actualidad una falta de respeto por el templo? No. Ahí no entrar impuros, ¿no? Bien. ¿Qué más? Sí, adelante, Jimena. No, nada, ser honestos con nosotros. Ser honestos con nosotros. Me llama la atención eso, es interesante cómo cada nosotros podemos decir realmente si somos dignos o no, y engañarnos a nosotros mismos creyendo que somos dignos, ¿no? ¿Qué más? Bueno, algo que me gustaría comentar que es muy fuerte. Creo que también una de las cosas de la reverencia que debemos guardar dentro del templo, pues es como nos dicen, ¿no? Nos prohíben entrar con dispositivos y toda esa situación, ¿no? Entonces, siendo sincero, yo he entrado a algunas sesiones en el templo y he visto hermanos grabando dentro del templo y lo he reportado y no se ha hecho nada. Solamente se deja igual y se sigue la sesión como si nada hubiera pasado. Entonces, siento que eso también es una falta de respeto para dentro de la casa del Señor, porque las ordenanzas son sagradas y son privilegiadas solamente para aquellos que deciden llevar las ordenanzas y los mandamientos del Señor. Siento que aquellas personas que hacen esas cosas tienen una falta de reverencia muy grande al Señor y pues a final de cuentas, como dicen, ¿no? Cada quien va a recibir de acuerdo a lo que hace. Sí, es cierto, y tenemos que tener cuidado en ese tipo de detalles, y bueno, esperamos que no seamos nosotros, y es bueno de mantener siempre, pues, hacer caso a las sugerencias que se nos hacen. ¿Alguien más, jóvenes? Muy bien. Jóvenes, quisiera terminar, jóvenes, y solamente quiero recordar una pregunta que viene en el templo, donde dice que si vivimos los convenios que hemos hecho en el templo. Muchas veces nosotros hemos entrado al templo y algo que me costaba trabajo entender como obispo es cómo puede ser posible que entramos tan animados y vamos por primera vez al templo y le echamos ganas y entonces hacemos convenios y hacemos tratos con el Señor y salimos de ese lugar y entonces vivimos nuestra vida como si no pasara nada. Y entonces volvemos a ir y se nos hace tan normal a veces que entonces todo lo que aprendemos ahí no se nos olvida, pero no nos esforzamos en vivir. Entonces, yo quiero invitarles en esta ocasión, en esta noche, a dos cosas. Una, ya lo que ya comentaron, y creo lo comentó Guadalupe, renueven su recomendación. Ahora en la aplicación, jóvenes, hay una manera de poner un recordatorio para ponerlo para cuando se nos va a acabar o se va a vencer nuestra recomendación. Y dos, jóvenes, vivan los convenios que han prometido vivir allá dentro del templo. Y entonces recibiremos
las bendiciones de Dios y seremos llenos del Espíritu. Jóvenes, hay muchas promesas que encierran el vivir esos convenios, el ser dignos, el poder tener una recomendación constante nos va a bendecir. Jóvenes, hagan su mejor esfuerzo o hagamos nuestro mejor esfuerzo en tenerlo. No permitamos que nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros familiares no tengan una recomendación. Hagamos los esfuerzos para poder tenerlo. Que volteemos a ver a Jesucristo, que volteemos a verlo a Él y que esos atributos que Él ha tenido para poder comprender o saber con sinceridad la gran importancia que es el templo y entonces molestarnos por esto que en ese momento pasó, que llegue a esto. No la intención de que vayamos y corramos a los hermanos que están haciendo cosas malas, no, sino con la intención de que yo en mi persona cambie, sea diferente. No vayamos y veamos a los demás, ¿sale? Testifico, jóvenes, las grandes bendiciones y revelaciones que podemos encontrar en el templo. Testifico de las promesas y de los convenios que hacemos en el templo y que son necesarios para regresar con nuestro Padre Celestial a heredar el reino celestial. Testifico esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Muy bien. Pues vamos a terminar con la oración, Melissa, y después de ello pasamos la asistencia. ¿Cómo ves? Sí, hermano. Pues gracias por la clase y por cada una de sus participaciones. Y vamos a pedirle la última oración a Adán Herrera, por favor. Gracias. Padre Celestial, en esta hermosa noche estamos muy agradecidos por la bendición que nos das de poder tomar esta clase, de poder saber que nos amas y que nos has puesto los medios para poder prepararnos y para poder tener esa guía. Gracias, Señor, porque nos bendices con nuestras familias, podemos tener los alimentos, un hogar. Y Padre, te rogamos que nos bendigas a todos nosotros en esta noche. Padre, esas cosas te agradecemos y te imploramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, jóvenes. Pues vamos a pasar rápido a asistencia. Algunos pero vamos a pasarlo. ¿Okay? Entonces, gracias por estar aquí. Muy bien. Vamos a empezar. Aguilar, Enrique Tape, él ya se fue. Muy bien. Muy bien. Alvarado González Jonathan, ¿está? No. Raúl Álvarez, y ahí está. Luis Fernando Amador, a él no lo vi hoy. Vi a su hermano. Carlos, ¿andas todavía por allá? Sí. Perfecto. Emanuel, no lo vi. Saraí, si ahí estás. Barrios Jordan Abraham leí. No. Melissa, sí, me dijo que salió. Diana no está. Brenda Canales, sí, ¿verdad? Sí. Perfecto. Karen Cerón, ahí estás. Roberto Cervantes, también lo vi. Itan, ahí estás. María Cristalina, sí la vi. Ahí andaba, no sé si salió antes. Sí, aquí estoy. Muy bien. Enrique también, ahí lo vi. Guadalupe también. Adriana Cuevas no la vi. De la Torre, sí, ahí, se salió antes. José Alberto Fernández. Aquí. Órale. Flores García, Diana Laura. No. Grecia, sí, ahí está. Sí. García Núñez, Karina. No, creo que no. Melissa Hernández. Creo que sí, Mel sí se conectó. Adán, ¿no está? Alejandra, sí, ahí está. Lugo Itzel, ¿no está? Junuen Magallón, sí, ¿verdad? Silva Martínez Bolaño. Víctor. Eduardo Martínez tampoco. Jimena Martínez, sí. Esteban Medina. Eduardo Mata, sí, ¿verdad? Sí. Mejía León Francisco, no. Ana Regina Molina. Me dijo que sí. Liel, sí, ahí estás. Aquí estoy.
Ocampo Citlali. Ya no sé. Miguel Ángel Ortiz. No lo vi. Gabriela Pérez, sí. Dari Reta, sí. Ellos no se conectaron. Ixi, Vinci, sí, ahí estás. Jarom sí se conectó. Carlos Rocha, no. Estos tampoco. Rojas Pérez Eliot, sí, ahí estás. Sí estoy, obispo Concha. Ya te vi, ya te vi. Carlita Lubiano, sí, ahí estaba. Perla, no. Brian. Estefanía, sí estaba, ¿verdad? La esposa de Zaira Valencia. Sí, aquí está. Perfecto, gracias. Uciel, sí, ¿verdad? Ahí estabas. Sí. Y Daniela Zúñiga. Perfecto, jóvenes. ¿Alguien me faltó? Yo, obispo. Gabo, ¿sí estás, no? Te puse. Sí, sí estoy. Aquí estás, mira. Ya te puse. Listo. Órale. Va que va, jóvenes. Pues cuídense. Ya ahí vamos. Estoy tratando de echarle ganas con las clases para que podamos verlas todas. Y bueno, perdónenme, las clases anteriores sí, estuvieron muy padres, pero trataré de hacer esto con estas clases. La próxima entonces veremos, creo que es 14 y 15. Ahorita vimos 12 y 13, ¿vale? Pues jóvenes, cuídense, buenas noches, gracias por estar acá y nos vemos el próximo miércoles, domingo. Dios. Ahí está Dana. Dile adiós. El obispo. Ya Hasta quiere luego. dar servicios. Nos Así ya. vemos. Vale. Gracias, obispo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hola. Dile adiós. Adiós. Está bien grande, obispo. Sí, ya está bien grande. Creo que lo conocí así. Sí. 4 5. a 5. Está bien grande. Está bueno, pues cuídense mucho, que estén bien. Nos vemos, Dana. ¡Adiós, Conchi! Adiós, Ale. Yo tengo 4 años. Ella tiene 4 años, dice. Vale, bye. Ya casi me va a casar. Sí. Dile adiós. Adiós.